Saludo a la amada iglesia en esta mañana. Saludo a la amada iglesia en esta mañana. Amén. Qué alegría, hermanos, aleluya, por estar reunidos en la casa del Señor, ya sintiendo que Dios está hablando en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Pareciera que, aleluya, no queremos que esto termine. Pero decía el pastor, aleluya, Luis, llegará el momento, aleluya, que estaremos juntos por una eternidad. Allí el culto no va a terminar, gloria sea el nombre de Jesús. Pero hay una condición, aleluya, el boleto de entrada es personal. Gloria sea el nombre de Jesús, no va a entrar ningún colado. Creo que siempre en la fiesta hay de eso. Aleluya, el que no aparece nunca, pero el día último, aleluya, aparece. Gloria sea el nombre de Jesús. Traje al primo de mi hermanito, del sobrino de la tía a la fiesta. Aleluya. Y si no, pedimos el regalo para llevar, que quiere una bolsita para el que quedó en casa. Aleluya. En esta fiesta, gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Tu corazón es el ticket de entrada. Aleluya. Y que vaya de corbata y ponga pollera rodete. Aleluya. El Señor va a estar mirando y escudriñando tu corazón a ver si podemos entrar o no podemos entrar. Aleluya, porque a veces entre los creyentes pasamos desapercibidos, pero los ojos del Señor están sobre los justos. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero no vamos a esperar aquel momento, aleluya. A ver, no sea cosa que quedemos del lado de afuera de la puerta. Más vale vamos a prepararnos ahora. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, decía la palabra del Señor. Entonces más vale vamos a prepararnos ahora. Aleluya, no esperemos aquel último momento, sino que hoy es tu día. Gloria sea el nombre de Jesús. Donde podemos mirar, aleluya, nuestro corazón y poder seguir, aleluya, con gozo y con alegría los mandamientos de nuestro Maestro. Aleluya, quiero mirar con usted, aleluya, algunos versículos de la palabra del Señor, libro de 2 de Corintios, capítulo 3. Aleluya, agradeciendo mientras usted busca, agradezco al Señor, aleluya, por el cariño, la atención de los hermanos, las hermanas. Gloria sea el nombre de Jesús, el gusto de poder estar, el gozo de poder vernos, estrecharnos en un abrazo. Gloria sea el nombre de Jesús, también el privilegio de poder haber podido compartir con ustedes también los momentos de estudio de la palabra del Señor. Aleluya, siempre es importante nosotros atender a lo que Dios ya nos dejó escrito. Si está escrito, aleluya, tiene recompensa. Si está escrito, vale, podemos decir. Si no está escrito, no vale, no sirve. Amén. Bueno, vamos a pensar que está bien. 2 de Corintios capítulo 3. Aleluya, 2 de Corintios capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 17 para que usted empiece gozándose. Capítulo 3, versículo 17. Encontramos 2 de Corintios. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Le gustó? Bueno, sigamos entonces. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén a la palabra del Señor. Qué lindo, gloria sea el nombre de Jesús. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Aleluya. Y esta libertad, aleluya, nos lleva
a despojarnos, gloria sea el nombre de Jesús, no solamente de lo de afuera, sino mejor aún de lo de adentro, de lo interior. Aleluya. A veces estamos en la casa del Señor, gozamos de esa libertad, aleluya, pero de reojo estamos extrañando pequeños eslabones de la cadena con la que Satanás nos tuvo atado. Si yo se lo pinto así, usted va a decir, no, Dios me guarde. Aleluya. ¿Cómo yo voy a querer volver a esa vieja esclavitud? Gloria sea el nombre de Jesús. Por fuera quizás no, pero por dentro, aleluya, siempre queda algún vestigio. Por algo el Señor habla. Por algo el Señor nos amonesta. Aleluya. Por ahí pensamos, alguien decía ayer, por ahí usted empieza a mirar la lista. Yo no soy adúltero, no soy fornicario, no robo, no maté a nadie. Aleluya. Pero acá la palabra del Señor dice desechando y renunciando al oculto y vergonzoso. Aleluya. Aleluya. Hermano, es el último día, vamos a gozarnos. Y bueno, vamos a gozarnos bien entonces. Aleluya al Cordero de Dios. Dice acá la palabra del Señor. No andando con astucia. ¡Ay, qué problema! Yo no maté a nadie, no miento, no engaño. Aleluya. Pero ando con astucia. Aleluya. Aleluya. Y la astucia no es del Señor. Aleluya. A veces estamos buscando a ver en cómo yo le puedo estafar al hermano, cómo yo me le puedo adelantar, aventajar, gloria al nombre de Jesús. Buscando a ver la manera de hacer que el siervo de Dios aleluya tire para mi lado. Aleluya. Ni que usted me invite a un asado, aleluya. Podemos comer juntos, pero a la hora de mirar la palabra del Señor, la palabra de Dios tiene arreglo. Aleluya. Podemos invitarle al cumpleaños al siervo de Dios. Venga, vamos a gozarnos juntos. Está todo bien, pero el miércoles aleluya, de la enseñanza aleluya, viene para todos por igual. Porque Dios no tiene hijos preferidos. Tiene trabajos diferentes. Y la misma gota de sangre que valió por usted, valió por los hombres de Dios. Solamente hay responsabilidades diferentes. Pero a veces queremos andar con esa astucia mundana. Antes en el mundo hacíamos así. Aleluya. Y a veces traemos esa mochila acá todavía y queremos ver, bueno, como hoy el último día quizás el Espíritu de Dios me va a perdonar, voy a pasar desapercibido. El Espíritu de Dios te está mirando en esta mañana. Y no importa si usted está sentado ahí o está sentado acá. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. El Señor comenzó una obra. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Él la va a perfeccionar. Se van a aparecer estos astutos también durante la semana. Gloria sea el nombre de Jesús. Sí, Señor. Sí, van a aparecer. Aleluya. Porque a veces hay sinvergüenza también en la obra del Señor. Oh, ¿cómo va a decir eso, hermano? Está escrito en la palabra del Señor. Esta semana alguien leía, no andando con truhanerías. Ese truán, sin vergüenza. No respeta nada. Aleluya. Es Él por encima de cualquiera. No respeta el ministerio, no respeta las canas, no respeta a su prójimo. Gloria al nombre de Jesús. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Para que haya libertad, aleluya, tenemos que desechar toda esa vieja vida. Aleluya. ¿Quieren tener la verdadera libertad de Cristo? Comienza a desechar ese eslabón en la cadena. No importa si usted tiene 10 centímetros de cadena, igual no sirve. Aleluya. Dice la palabra del Señor, ni adulterando la palabra de Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Qué maravilloso estos días. Podemos entender la palabra de Dios en profundidad. Aleluya. Quizás leemos al pasar algunos versículos, los leemos bien rapidito porque no nos conviene. Pero el Señor está ahí con la lupa. Gloria sea el nombre de Jesús, queriendo obrar en tu vida. Aleluya. Porque a veces porque nos sentamos allí nos quedamos tranquilos. Bueno, los de que se sientan allá arriba, ellos son los que tienen que traer el maná para el pueblo. Aleluya. Pero cantaba la hermana y decía, iglesia redimida del Señor, no te duermas. Leía el pastor Luis, decía, seamos sobrios. ¿Qué es sobrio? El que está bien despierto.
Y el que está velando, porque su Señor regresa. Aleluya. Y ya sea que velemos o ya sea que el Señor venga por usted primero, podamos entrar en la presencia del Señor. Qué maravilloso es el Señor. Así que, hermanos, aleluya, ¿de quién estamos hablando? De nuestro maestro. Esto no es invento del hermano Mario, ni de los siervos, ni del pastor. Gloria sea el nombre de Jesús. No nos predicamos nosotros mismos. No es que nosotros inventamos, no, seguro, ayer hubo reunión de ministerio, así que ahí habrán cocinado algunos, no se puede esto, no se puede lo otro, no se puede lo otro. No, acá nadie le prohíbe nada. Pero sepa que el Espíritu de Dios va a comenzar a recorrer tu vida y te va a decir, mira que vos no estás encajando en el cuerpo de Cristo. Aleluya. Mira que está por sonar la trompeta y te vas a quedar. Aleluya. No importa si estás estrenando zapatos, pantalón nuevo. No, aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Predicamos a quién? Aleluya. A Cristo y a nosotros como siervos por amor de Él. Aleluya. ¿Por qué predicamos a Cristo? Porque el hombre, aleluya, por sí solo no tiene nada. El hombre, aleluya, si Cristo no le hubiese alumbrado, seguiría en las tinieblas. Aleluya. Aleluya. ¿O hay algún perfecto en esta mañana? Levante su mano. Así le digo mentiroso en la cara. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones. Esa es la luz del Señor. Aleluya. Para iluminar tu vida, para iluminar tu corazón, a fin de que podamos conocerle. Porque si estamos en tinieblas, no le podemos conocer. Si estamos en tinieblas, aleluya, de boca nomás podemos decir yo conozco a Dios. Podemos hablar de Dios, aleluya, y no pasa nada. No hay transformación de vida, no hay conversión del amigo, de la familia. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque nuestros hechos no nos acompañan. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero cuando Cristo iluminó mi vida, aleluya, y sacó todas las tinieblas, ¿escuchó bien? Todas las tinieblas, esa luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Vino a mi vida, vino a mi corazón, aleluya, donde yo antes soy luz. No hace falta que me sienta acá arriba. Allá en el fondo, aleluya, usted puede estar sentado, pero desde ahí usted está alumbrando porque tu corazón es puro y sincero para con el Dios de los cielos. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Vio qué lindo es servir al Señor? Aleluya. Si en lo poco usted es fiel, en lo mucho Dios te va a poner. Aleluya. Escuche bien, lo mucho no es de este lado, Aleluya. Cuando usted va pasando para acá es cuando más tiene que ir bajando. Ahora dice, ay, vamos a ir escalando. Ahora diácono, ahora anciano y vamos subiendo. No, la escalera para abajo. Ahora diácono, anciano, pastor, apóstol. Más humillado el Señor te quiere. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. ¡Santo! Pensamos que el que limpia el baño es el menorcito. No, aleluya. Está sirviendo, Señor. Acaban de entrar tus hijos. El que repasa la silla acá se va a sentar un salvado por tu sangre. Pero ¿sabe quién lo entiende? Aleluya. Aquel que fue iluminado por el Señor del cielo. Aquel que tiene luz. Gloria sea el nombre de Jesús. El carnal todavía está deseando estas sillas. Aleluya. El carnal quiere ponerse corbata, saco, traje y que todo le vea. No sabe que esto es responsabilidad. Porque para que los siervos de Dios hablen como hablan, primero allá en el desierto, Dios tiene que trabajar bien trabajado con ellos. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Pero yo te invito en esta mañana, aleluya, acercate todavía un poquito más al Señor. Todavía hay un cepillo de acero para lavar tu inmundicia y la mía. Aleluya, todavía está la presencia de Dios para emblanquecer nuestra ropa en su sangre. Alabado sea el nombre de Jesús. No se ponga triste, esto todavía no termina. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Qué maravilloso es servir al Señor. Si tuviera que volver a elegirle, lo hago sin dudar. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Oh, qué maravilloso.
maravilloso este pueblo que el Señor viene a buscar. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, te fortalezca. Rapidito los hermanos de Santiago del Estero vamos a cantar al Señor. Si usted puede cantar conmigo esta alabanza, aleluya, vamos a cantar, aleluya, pero es una alabanza comprometedora. Aleluya. De esa bien moderna que salieron ayer, que usted puede manito para allá, trencito para allá. Está en el 192 de los himnarios de Sion. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Los saludos, Padre. Aleluya, la palabra del Señor. Donde vaya Jesús, yo con él quiero ir y hablar de su gran salvación. Hay millones de almas que vagan sin paz y no saben que hay redención. A los campos allá debo ir. Si al campo muy duro me llaman a ir, yo por él muy gozoso iré. Todo lo dejaré por seguir al Señor, en la vida de Cristo estaré. A los campos allá debo ir. Sin nada hacer por Jesús que por ti se entregó. Ven, despierta ahora, a salvo por él, que en la cruz para todos murió. A los campos allá debo ir, para que cada cual de Jesús pueda oír. Todavía hay más que buscan la luz y no saben por dónde buscar. Escuchen, puedes tú ser su luz y guiarlos a Dios, el glorioso por Cristo.